Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de su canal El Librero de Mau. En esta ocasión veremos Bajo la Rueda. Antes de comenzar les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube. Comencemos. Su título es Bajo la Rueda, aunque en otras ocasiones lo encontraremos en plural, es decir, Bajo las Ruedas. Fue escrito por Hermann Hesse, un escritor de origen alemán y premio Nobel de Literatura en 1946. Fue publicado por primera vez en 1906 en Alemania con el título de Untenrat. La edición que poseo estuvo a cargo de la editorial Emu y es perteneciente a una colección llamada Grandes de la Literatura, siendo esta novela la número 6. La verdad, el diseño de esta editorial me gustó mucho. Tiene un total de 127 páginas y está dividido en 7 capítulos. El prólogo está a cargo de Jesús Miguel Soto. Es corto y cumple muy bien su función. En esta sección mencionaré lo básico en caso de que no hayas leído esta obra y quieras hacerlo. Esto porque en las demás secciones se mencionan spoilers. La novela, desde mi parecer, es entretenida en partes. Algunas veces te devoras las páginas y en otras avanzas más lento. Hesse la hizo no solo para entretener, también buscó hacer reflexionar al lector con las situaciones que plantea. La historia está ambientada en la transición del siglo XIX al XX. Versa sobre un niño con un futuro aparentemente brillante al que le es arrebatada su infancia por el exceso de estudio. En esta obra uno puede encontrar reflexiones sobre la enseñanza, el valor del conocimiento, la vida, la muerte, el propósito de existir y las motivaciones personales. Todo desde la perspectiva de un niño de 12 años. Todos estos tópicos son recurrentes en la obra de Hermann Hesse. Bajo la Rueda es una muestra temprana de ese pensamiento que, desde mi punto de vista, alcanza su mayor desarrollo en El lobo estepario, pero eso ya es otra cuestión. Te la recomiendo si te gustan las novelas que inviten a filosofar. Como ya lo he dicho antes en este canal, el ser un clásico no significa que deba gustarles a todos. Te invito a que le des una oportunidad y lo compartas en los comentarios. Nuestro protagonista se llama Hans, un niño que creció con su padre porque su mamá falleció cuando era un bebé. Su padre se caracterizaba por ser de pensamiento conservador, pequeño burgués, protestante y creyente de las buenas costumbres en una sociedad que todo ve y juzga. Era un padre orgulloso porque Hans era un chico superdotado, por ello lo presumía siempre que podía. Vivían en una pequeña ciudad de una comarca alemana llamada Selva Negra. Como dato curioso, el autor de la obra era oriundo de ahí. Hans resaltaba en su ciudad natal ya que pocos de sus habitantes tenían la misma capacidad en los estudios. Todos eran del promedio, por así decirlo. A los chicos superdotados se les mandaba a su debido tiempo al seminario, donde estudiaban todas las ramas del saber que se consideraban cultas para volverse sacerdotes o profesores en centros de educación superior. Era un destino ya trazado en automático. El examen se realizaba en la ciudad de Stuttgart y Hans era el único representante de su ciudad. Esto hacía que todos pusieran sus esperanzas en él. Recibía clases extras por parte del rector de su escuela, del párroco y de maestros particulares. Todo esto repercute en su salud. Luce pálido, con ojeras, delgado y débil, pero sabe que todos tienen sus esperanzas en él. Debe estudiar y pasar el examen para entrar al seminario. ¿Por qué? Porque se lo dijeron. Estos cambios los nota un zapatero con el que Hans solía platicar en otros tiempos con frecuencia. Le recomienda que salga a pasear, que no se la pase estudiando todo el tiempo porque los niños deben jugar y disfrutar la vida. Hans le hace caso y pasea ese día, mientras estudia, claramente. Esta fue la rutina durante un año entero. El día anterior a su partida del examen, sus profesores le permiten descansar para que esté tranquilo. Sale a pasear y se topa de nuevo con el zapatero. Este lo invita a caminar y le desea la mejor de las suertes para el examen, pero le dice algo que a Hans lo dejaría estupefacto. No había nada de malo si reprobaba el examen, y no debe sentir vergüenza alguna si esto ocurría. Hans no había pensado en esa posibilidad. En eso aparece el párroco y se queda con Hans solo. Hans le cuestiona al párroco qué ocurriría si reprobaba. El párroco le dijo que era sencillamente imposible que eso ocurriera. Esto le añade más presión a Hans, principalmente la idea de defraudar a sus maestros. En su casa ve abandonada una conejera que él mismo hizo años atrás. Amaba a sus conejos, se los quitaron porque lo distraían del estudio. Volteando,
Ve una rueda accionada por el agua de un pequeño riachuelo. Él también la hizo. Hans tiene un arranque de ira y los destruye. Al día siguiente parte al examen quedándose en casa de un familiar. Da un paseo en la ciudad y sentado en un parque, su familiar le menciona que ese año llegaron 180 aspirantes y que solo aceptarán a 36. El alma se le cae a los pies a nuestro pequeño Hans. En los próximos 3 días en diferentes horarios presenta el examen. Algunos se le hicieron regalados, otros fueron un tormento. Al final, el esfuerzo valió la pena. Fue aprobado siendo el segundo mejor de ese año. Hans no puede contener su alegría y su orgullo. Para celebrar, coge sus cosas y prepara todo para ir a pescar. Tendrá 2 meses de vacaciones antes de entrar al seminario, ¿verdad? Pues no. A los pocos días el párroco le invita a estudiar. Le dice que los demás alumnos aprovecharán el tiempo para repasar y adelantarse, que si no quiere quedarse atrás, debe hacer lo mismo. Hans siente remordimiento al divertirse, piensa en estas palabras del cura y accede a estudiar. Pronto, el rector también lo combina a estudiar y cuando viene a ver, se llena de tareas y lecciones. Antes de partir visita al zapatero para despedirse. Este lo nota pálido y delgado. Le indica que las vacaciones son para descansar, no para estudiar. Finalmente le desea suerte y se va. El seminario es un edificio antiguo y aislado de la sociedad, un lugar perfecto para enclaustrarse sin que nada del exterior te distraiga. Hans vio con rareza y curiosidad cómo las madres se despedían cariñosamente de sus hijos. Él nunca sentiría lo que ellos sí. Como en toda escuela se hicieron grupos de amigos y enemigos. Hans se mantenía al margen por ser retraído, esto hasta que conoce a Heilner. Este muchacho era un poeta y alma libre, consideraba deficiente y sin sentido la forma de enseñar en la escuela. En su lugar, prefería entretenerse en otras cosas. Eso sí, era inteligente. El simple hecho de estar en el seminario lo demostraba, solamente que era de esos listos pero rebeldes. Una noche Heilner se pelea en el dormitorio. Cuando sale, Hans va tras él. En los pasillos del seminario hablan. Heilner de repente se acerca poco a poco hasta darle un beso a Hans. Nuestro protagonista se siente confundido e incluso entra en pánico por la explosión de sensaciones que era ese su primer beso. Quedó como un episodio curioso para ambos, no se volvió a hacer mención del mismo. Heilner distraía a Hans, se burlaba de su intención de ser de los mejores. ¿De qué serviría hacerlo? Lo hacía para complacer a su padre y mentores, no porque quisiera. Si no es porque quieres, ¿para qué hacerlo? Hans nunca supo responder. Llegan las vacaciones y Hans regresa a la ciudad. La gente lo nota enfermo, delgado y pálido. El párroco minimiza esto diciendo que es normal, que el cuerpo tarda en acostumbrarse al nuevo ritmo de vida. De regreso en el seminario, el rendimiento de Hans comenzó a decaer aún más. Un profesor lo manda a llamar y le dice que Heilner lo está atrasando. A Hans no le importa, prefiere a su amigo. A raíz de esto, los profesores lo empiezan a tratar de manera distante y despectiva. Un día, Heilner se escapa provocando una movilización general. Es encontrado 2 días después en un pueblo cercano. ¿El motivo? Porque quiso. Soy tremendo, soy muy loco, soy tremendo, soy un pinche loco, cabrón. Lo terminan expulsando del seminario por esto. Hans no lo volvería a ver. Poco después, Hans también fue expulsado, pero por motivos diferentes. Su rendimiento era tan bajo que lo enviaron a descansar. Su padre se siente profundamente decepcionado. En su ciudad es visto con profunda desilusión por todos. Sus antiguos maestros no lo vuelven a buscar, lo saludan por mera cortesía. Sus ex compañeros se burlan cada vez que pueden. Es aquí donde Hans se percata de que no tiene amigos. El estudio le quitó la oportunidad de jugar y conocer. Se siente completamente solo. Vaga por los bosques cercanos y llega a pensar en el suicidio. No le ve propósito a su vida. Ya no era seminarista, cayó en desgracia y su padre no sabe qué hará con él. Esta idea no pasa a la acción, pero rondaría muchas veces por su cabeza. Su depresión se ve aminorada cuando conoce a Emma, una chica mayor que él de la que Hans se enamora. Ella estaría cierto tiempo en la ciudad y parece corresponderle. Surge un pequeño amorío que termina abruptamente en una desilusión para Hans. Parece que Emma solo jugaba con él. Poco después entra en un taller mecánico como aprendiz. Su primer trabajo es pulir una rueda pequeña. Este trabajo le parece interesante de principio, pero muy agotador. Ese fin de semana sale con el gremio a varios bares. Hans prueba el alcohol por primera vez y se emborracha. Mientras anochecía decide marcharse sabiendo que su padre le regañaría por llegar tarde. Sus compañeros le insisten en no ir solo. Hans no les hace caso. Es más el temor a su padre que las razones de ellos. Estando nublado de sus sentidos, Hans cae al río y perece en sus aguas. Su padre lo esperaba hasta que se durmió.
A la mañana siguiente encontraron su cuerpo y se lo llevaron. El sepelio se hizo poco después. Los maestros asisten lamentándose que en vida Hans se desvió del camino. Son los buenos los que luego se echan a perder, dijeron. El padre llora la pérdida de su único hijo. Lo consuela el zapatero. Es el único que comprendió lo que Hans había vivido. Le dice que ambos descuidaron al muchacho y que ellos, junto a sus profesores, eran culpables de lo ocurrido. Con esto llega a su fin esta historia. Antes de comenzar esta sección, inicio diciendo que es mi opinión e interpretación personal. Hans fue una víctima constante. Primero de sus mentores que le arrebataron su niñez con la justificación de ayudarlo para su futuro. Esto a un niño que debía disfrutar la vida, no sufrirla. No quiero decir que el estudio sea un tormento, pero estamos hablando del siglo XIX. En esos tiempos, el estudio era memorizarte todo. Era pesado y sinónimo de disciplina férrea y un respeto que rayaba en el miedo a la autoridad. A esto le sumamos que su padre carecía de la suficiente empatía para conocer qué ocurría con su hijo, cómo actuar con él, cómo darle ese amor que un hogar debe procurar. Hans se volvió retraído por eso, a tal grado que se dejó influenciar por un joven seminarista egocéntrico. Heilner era un genio, pero un genio sin propósito ni consciente de sus acciones. Es normal al ser un niño también. Influye a Hans por conveniencia, para no estar solo y que alguien lo escuche y admire. Cuando se va, se olvida de nuestro protagonista. Por último está Emma, una chica que es el primer amor de Hans. Nuestro personaje viene de sufrir todo lo arriba mencionado, desilusionado de sí mismo y sin propósito. Emma representó una oportunidad para volver a creer en la vida. Emma, claro que no sabía sobre Hans. En su ignorancia del contexto, solo se entretiene con él. Cuando se va de la ciudad, no se despide ni deja un mensaje o algo. Toda esta carga emocional hace caer a Hans en la depresión y crea un conflicto interno sobre el propósito de su vida. Lo resuelve aparentemente como aprendiz en el taller, pero cuando todo parecía ir bien, se topa con el alcohol. Este finalmente le arrebataría la vida de manera indirecta. El único consuelo para nosotros los lectores es que la muerte para Hans fue una liberación. ¿Qué reflexión se puede extraer de esto? Que todos necesitamos un propósito para vivir. Algunos lo encuentran en la familia, los amigos, el amor, en ayudar a otros, en el poder, y podríamos mencionar muchas más. Cuando perdemos ese propósito, nos volvemos seres monótonos que solo esperan el día en que concluya su estadía en este mundo, tal y como le ocurrió a Hans. La vida es corta. Se pasa rápido. Cuando vienes a ver ya eres un adulto. Te topas con que no viviste lo que te habría gustado, que dedicaste mucho tiempo a algo que al final no te llenó. Quisieras regresar en el tiempo al recordar con nostalgia lo vivido. Hans se percata que desperdició su niñez estudiando para nada. No tenía amigos, dejó de hacer lo que amaba y no podría remediarlo. Todo tiene su tiempo. Debemos encontrar ese equilibrio en nuestras vidas. Finalmente, la rueda. ¿Por qué ese título para esta novela? Simple. La rueda representa la vida. Esta da vueltas sin parar. Por más que quieras detenerla, no lo conseguirás y te aplastará. Lo que podemos hacer es avanzar con ella sin presiones externas como esos profesores que Hans tuvo. Esto es lo que yo interpreto. Es una buena obra que vale la pena leer. Invita a la reflexión personal. Igual si solo buscas entretenerte no tendrás problema en consultarla. Es una buena opción si quieres adentrarte por primera vez en la obra de este autor reconocido. Te aseguro que vale la pena. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció? Con esto terminamos este capítulo. Dale me gusta si te agrada el contenido del canal y no olvides suscribirte para estar al tanto del contenido que se publica. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.